Hola a todos, somos de un curso de Milagros Formentera. Mi nombre es Nora, estamos aquí con Silvina y con Sierra, que somos las organizadoras de este seminario que nos va a ofrecer Gary Renard el 9 y 10 de abril en Barcelona. Tenemos el lugar confirmado ya y tendremos también traducción consecutiva. Está aquí con nosotros nuestro traductor, Miguel. Hola, muy buenas a todos. Encantado de estar aquí con vosotras, encantado de estar con Gary. Y estaremos ahí en la traducción del seminario 9 y 10 de abril. Yo soy Miguel Ibarren, traductor de los libros de Gary al castellano y fundador de Grano de Mostaza Ediciones. Saludos. Entonces lo que queríamos darle pie a Gary, presentarlo. Bienvenido, Gary. Y que nos We will cuentes un present poco you now. Welcome, Gary. y queríamos que nos cuentes un poco en qué va a consistir el seminario que vas a venir a impartir a Barcelona el 9 y 10 de abril. We would like you to speak some about what will be the content of this seminary that we will come to do in Barcelona on April 9th and 10th. Yes, I'm really looking forward to coming to Barcelona. I think it's a very important workshop, and I'm going to tell you a little bit about it. And, sí, tengo Miguel muchas ganas de ir a Barcelona estos días 9 y 10. Creo que es un seminario muy importante y estoy, digamos, con muchas ganas de ir adelante con ello. As you know, the last 2 years have been very unusual. Como sabéis, estos 2 años han sido muy inusuales. But if we use it as an opportunity to look at it a certain way, it can help us a great deal on our spiritual path. Pero si aprendemos a mirarlos de cierta manera, pueden ayudarnos, apoyarnos enormemente dentro de nuestro camino espiritual. I'm going to be talking about how to look at things. Voy a hablar de cómo mirar las cosas. There's a different interpretation of the world that is taught by A Course in Miracles as well as my books. Hay una interpretación distinta sobre el mundo que viene a través de un curso de milagros. And the teachings are designed to get us home to God much more quickly. Y estas enseñanzas están diseñadas para llevarnos a casa a Dios mucho más rápido. A Course in Miracles says that a chief aim of the miracle worker is to save time. El curso de milagros nos dice que el principal cometido del obrador de milagros es ahorrar tiempo. And that's what we're going to do. We're going to save a great deal of time. Y esto es lo que vamos a hacer, vamos a ahorrar mucho tiempo. And we're going to do it by taking the things that are going on in the world and looking at them the way that Jesus would look at them. Y vamos a hacerlo tomando las cosas que están ocurriendo en el mundo y mirándolas tal como las miraría Jesús. But when I use the word Jesus, I'm not talking about the traditional Jesus. Cuando hablo de Jesús no estoy hablando del Jesús tradicional. I'm talking about the Jesus who explains things the way that he does in A Course in Miracles, which is quite different than what most people believe. Estoy hablando del Jesús que explica las cosas en un curso de milagros y es bastante diferente de aquello que la mayoría de la gente cree sobre Jesús. I'll give you an example. Os daré un ejemplo. I've noticed that a lot of spiritual students have been concerned about the idea of taking the vaccine. Algunos estudiantes del curso y buscadores espirituales han estado preocupados con la posibilidad de tomar la vacuna, de vacunarse. In fact, my wife, Cindy, refuses to be vaccinated. De hecho, mi esposa Cindy se niega a ser vacunada. But I got vaccinated and I had no problem at all. Pero yo me vacuné y no he tenido ningún problema en absoluto. But the reason that I got vaccinated had nothing to do with the virus. Y la razón por la que me he vacunado no tiene nada que ver con el virus. The reason that I got vaccinated was because I wanted to be able to travel. La razón por la que me he vacunado es que quería ser capaz de viajar. And if I traveled to a place like Spain,
and I tried to get home, if I wasn't vaccinated, they wouldn't let me back into the United States. Y si viajo a un lugar como España y luego vuelvo a mi país, a Estados Unidos, no me dejarían volver si no estuviera vacunado. So that's the real reason that I got vaccinated. De modo que esta es el verdadero motivo de que me haya vacunado. But what I say to people is that if you're worried about getting vaccinated, then what you're doing is you're giving it power. Lo que digo a la gente, si te preocupa vacunarte, lo que estás haciendo es darle poder. If you're worried about the vaccine, you're making it real, Y si te preocupas por la vacuna, le estás dando realidad a la vacuna. which means that you're making your body real, Lo cual equivale a hacer real tu cuerpo. which means that you're making everything real. Lo cual equivale a hacer real todas las cosas. And A Course in Miracles is teaching us that none of it is real and that there's nothing to be worried about. Y un curso de milagros nos enseña que nada es real y que no hay nada de lo que preocuparse. And if anything can hurt you, it's because you're giving it the power to hurt you. Si algo puede herirte es porque tú le estás dando el poder de herirte. And you do that by investing your belief in it. Y lo haces al invertir tu poder en ello. And what we're going to do in Barcelona is we're going to take that belief back and we're going to put it where it belongs. Y lo que vamos a hacer en Barcelona es recuperar esta creencia y la vamos a poner donde tiene que estar, donde pertenece. We're going to put that belief in a reality that truly exists and not the world of illusions. Vamos a poner la creencia en el mundo que verdaderamente existe y no en el mundo de las ilusiones. By investing our belief in the truth, this leads us to peace. Y al invertir en nuestra creencia en la verdad, esto nos llevará a la paz. And it leads us to fearlessness. Y nos llevará también a la ausencia total de temor. A Course in Miracles says there is nothing to fear. Un curso de milagros dice, no hay nada que temer. And that goes for both the virus and the vaccine equally. Y esto vale igualmente tanto para el virus como para la vacuna. Neither one is true. Ninguno de ellos es verdad. And we don't have to be afraid of either one of them. Y no tenemos por qué tener miedo de ninguno de ellos. Now, I'm not saying that we shouldn't be practical and take care of ourselves. Ahora bien, no estoy diciendo que no debamos ser prácticos y cuidar de nosotros mismos. But the work that we're going to be doing is all done at the level of the mind. Pero el trabajo que vamos a hacer se hace todo completamente en el nivel de la mente. All of the teachings in my books and in A Course in Miracles are done at the level of the mind, not at the level of the physical. Todos los trabajos en mis enseñanzas y en el curso de milagros se hacen en el nivel de la mente, no en el nivel físico. That's why I say it's going to be about the way that we look at things. Por eso digo que este seminario va a ser sobre cómo miramos las cosas. There is a reality that is here right now that people do not see. Hay una realidad que está aquí presente ahora mismo y que la gente no la ve. Jesus even spoke of this 2,000 years ago in the Gospel of Thomas. Y Jesús habló de esto incluso hace 2000 años en el Evangelio de Tomás. The disciples went up to Jesus. Los discípulos se acercaron a Jesús. And we said, when will the kingdom come? When will the kingdom come? You know, we were excited. Y los discípulos preguntamos, ¿cuándo llegará el reino? ¿Cuándo va a venir el reino? Estábamos animados, excitados. And he said, well, it will not come by watching for it. Y él dijo, bueno, no llegará simplemente por estar observantes hacia él, por estar atentos hacia él. It will not be said, behold here or behold there. No se dirá, mira aquí o mira allá. Rather, the kingdom of the Father is spread out upon the earth, and people do not see it. Más bien, el reino del Padre está extendido sobre la tierra y la gente no lo ve. Now, the reason that they don't see it is because it's out of their awareness. La razón por la que no la ven es que está fuera de su conciencia.
It's not that it's not here. No es que no esté aquí. Heaven has not gone anywhere. Nuestro cielo no se ha ido a ninguna parte. The truth has not gone anywhere. It's still here. La verdad no se ha ido a ninguna parte. La verdad sigue estando aquí. God has not gone anywhere. Y Dios tampoco se ha ido a ninguna parte. There is a reality that is here that people are not aware of. Hay una realidad que está aquí y de la que la gente no es consciente. But if you undo the blocks to that reality in your awareness, Pero si deshaces los bloqueos a esa realidad en tu conciencia, you will slowly but surely start to experience the truth. sin duda empezarás a experimentar esa verdad, la verdad. And the truth is oneness. Y la verdad es la unidad. The truth is wholeness. La verdad es la plenitud, la totalidad. That's why the workshop is called Healing and Wholeness. Por eso el taller se titula Sanación y Totalidad. We will be undoing the idea of separation and different parts of things. Desharemos la idea de separación en distintas partes de las cosas. And we will start to see with what my teachers in my books call spiritual sight. Y empezaremos a ver con lo que mis profesores, los profesores de mis libros llaman la visión espiritual. Spiritual sight thinks outside the box differently than other people think. La visión espiritual mira fuera de la caja, mira distinto de lo que ve otra gente. There's a reality that is just beyond the veil. Hay una realidad que está más allá del velo. And we will learn to overlook the veil and think in terms of reality. Y aprenderemos a mirar más allá del velo y pensar en términos de realidad. You could also call reality spirit. A la realidad también le podemos llamar espíritu. But when I use the word spirit, I'm not thinking about it the same way that most people think about it. Y cuando hablo de espíritu no estoy pensando de la misma manera que la mayoría de la gente piensa en espíritu. Real spirit is perfect oneness. El verdadero espíritu es perfecta unicidad, perfecta unidad. So it has no different parts. De modo que no tiene distintas partes. It's all perfect oneness with God. Es todo perfecta unidad con Dios. So you only have two things. You have reality, which is perfect oneness with God, which is also wholeness. De modo que solamente hay dos cosas, que es la realidad, que es perfecta unidad con Dios, y también es totalidad. And you have anything else. Y tienes todo lo demás. And we're going to learn to choose the right thing to look at. Y vamos a aprender a elegir, mirar a la cosa correcta. There are always two ways of looking at things. Siempre hay dos maneras de mirar las cosas. There's the Holy Spirit's way of looking at things. Está la manera de mirar del Espíritu Santo, de mirar las cosas. And then there's this thing called the ego. Y luego está esta cosa llamada el ego. And the ego doesn't like oneness and it doesn't like wholeness. Y al ego no le gusta ni la unidad ni la plenitud. The ego loves separation. Le encanta la separación al ego. And that's what this virus is really about. Y de eso va este virus. And everything in this world is designed to do one thing to you. Y todas las cosas del mundo están diseñadas para hacerte una cosa a ti. Everything in the world of illusion is designed to convince you that you are a body. Todas las cosas en el mundo de la ilusión están diseñadas para convencerte de que tú eres un cuerpo. All the terrible things that you see on the news. Todas las cosas terribles que ves en las noticias. You know, all the conflict and the murders and the mayhem and the terrorism and all this violence. Toda la violencia, el terrorismo, los crímenes, todo eso. None of it is real. Nada de ello es real. But it's all done very well by the ego. Pero todo ello, el ego lo hace muy bien.
in order to convince you that you are a body. a fin de convencerte de que eres un cuerpo. Because if you are a body, the entire ego world of separation is real. Porque si tú eres un cuerpo, todo el mundo de separación del ego es real. But what if you are not a body? Pero ¿qué pasa si no eres un cuerpo? What if what A Course in Miracles says is true? ¿Qué pasa si lo que dice un curso de milagros es verdad? It says, I am not a body, I am free. Que dice, no soy un cuerpo, soy libre. For I am still as God created me. Porque todavía soy tal como Dios me creó. But if you're still as God created you, then you are still at home in heaven with God. Pero si todavía eres tal como Dios te creó, todavía estás en el cielo con Dios. The Course says you are at home in God, dreaming of exile. Y el curso dice que estás en casa en Dios, soñando con el exilio. But perfectly capable of awakening to reality. Pero eres perfectamente capaz de despertar a la realidad. So in the workshop, we're going to learn how to look at things in such a way that will help us awaken to reality. De modo que en el taller aprenderemos a mirar las cosas de tal modo que nos ayude a despertar a la realidad. And your experience will start to change. Y tu experiencia empezará a cambiar. Maybe your body will start to feel lighter. Tal vez tu cuerpo empiece a sentirse más ligero. Maybe it will start to feel more like the figure in a dream that it really is. Y tal vez empiece a sentirse como la figura del sueño que realmente es. Maybe it will become more difficult to hurt it. Tal vez sea más difícil hacerle daño. And maybe you'll be more peaceful. Y tal vez te sientas más en paz. And in the meantime, you don't have to give up your life. Y entre tanto no tienes que renunciar a tu vida. You can still have your illusory life. Puedes seguir teniendo tu vida ilusoria. You can still do all the same things that you would have done anyway. Puedes seguir haciendo todas las cosas que hubieras hecho de cualquier modo. The difference is that you're looking at things differently. La diferencia es que estás mirando las cosas de otra manera. That's all that the Holy Spirit asked you to do. Y esto es todo lo que el Espíritu Santo te pide que hagas. The Holy Spirit is not asking you to sacrifice anything. El Espíritu Santo no te pide que sacrifiques nada. You don't have to give up anything. No tienes que renunciar a nada. The Holy Spirit is just asking you to look at it differently. El Espíritu Santo solamente te pide que lo mires de otra manera. To look at things with the Holy Spirit's interpretation of things instead of the ego's interpretation of things. Que mires las cosas con la interpretación de las cosas del Espíritu Santo en lugar de con la interpretación de las cosas que hace el ego. And we're also going to have some fun. I'm going to tell some jokes. También tendremos diversión, yo contaré algunos chistes. And I hope that my jokes will work in Spanish. Y espero que funcionen en español, que sean divertidos. But if they don't, it's okay. Pero si no lo son, está bien también. That'll be fun too. También será divertido. But I'm going to get very deeply into the teachings. Voy a entrar muy profundo en las enseñanzas. And I will explain exactly how to look at things with a certain kind of forgiveness. Y explicaré exactamente cómo mirar las cosas con cierto tipo de perdón. But this kind of forgiveness is not the same as the way that the world might think about forgiveness. Y este tipo de perdón no es lo mismo que el perdón del mundo, el perdón tal como lo piensa el mundo. But I'm going to save that for the workshop. Pero voy a guardar esto, ahorrar esto para el taller. And we're actually going to practice doing it. Y de hecho también practicaremos el hacerlo. So when you leave the workshop, you should be able to do it for the rest of your life. De modo que cuando salgas del taller deberías ser capaz de hacerlo durante el resto de tu vida. And if you do, it will accelerate the undoing of your ego. Y si lo practicas, acelerará el deshacimiento de tu ego. The Course says that salvation is undoing.
El curso dice que la salvación es deshacimiento, deshacer. What you do is you undo the false you, which is the ego, which is based on separation. Entonces lo que haces es deshacer el falso tú, el ego, que está basado en la separación. It's based on separation from God, your creator. Está basado en la separación de Dios, de tu creador. And because of that, everything that you see in the world is based on separation. Y debido a ello, todo lo que ves en el mundo también se basa en la separación. And when you think about it, if you look carefully at everything in the world, it's all about separation. Y cuando piensas en ello y miras con cuidado, todo en el mundo va de separación, tiene que ver con la separación. You know, right from the time that you were born, what happens when a baby is born? It separates from its mother. De hecho, desde el momento mismo en que un bebé nace, ¿qué es lo que ocurre? El bebé se separa de su madre. You know, the baby was in a state of perfection. El bebé está en un estado de perfección. And it was almost like being in heaven. Casi estaba como en el cielo. Then the baby is born and thrust out into this world. Entonces el bebé nace y es lanzado a este mundo. And you may have noticed that babies don't come into the world laughing. Y tal vez habéis notado que los bebés no llegan al mundo riéndose. They come into this world crying. Llegan a este mundo llorando. Because what just happened was a reenactment of the separation from God. Porque es como una reactuación de la separación de Dios, el nacer. That is true when you're born, and it's also true when you appear to die. Esto es así cuando pareces nacer, pero y también es así cuando pareces morir en el momento de la muerte. What is the idea of death but separation? ¿Qué es la idea de muerte sino separación? Somebody appears to die and you can't see them anymore. You can't communicate with them anymore. It's like you lost them. Alguien parece morir y ya no puedes comunicar con esa persona. Es como que has perdido a esa persona. Well, that is simply a reenactment of the time that you thought that you lost God. De modo que esto es como un replay, una repetición de ese momento entre el que creíste haber perdido a Dios. And what we're going to do is undo all of these false beliefs. Y lo que vamos a hacer entonces es deshacer todas estas creencias falsas And realize that we never really left God, y darnos cuenta de que en realidad nunca abandonamos a Dios. that would be impossible. Darnos cuenta de que eso sería imposible. But in order for you to believe that, then you're going to do two things at once. Pero para ello tienes que hacer dos cosas a la vez. You're going to believe in what A Course in Miracles would call the real world, Tienes que creer en lo que un curso de milagros llama el mundo real, instead of the false world. en lugar de creer en el mundo falso. And that's how spiritual sight comes to you. Y así es como la visión espiritual viene a ti. And the only thing that people will notice about you that is different Y la única cosa que la gente notará con respecto a ti que será diferente, and this is the way that A Course in Miracles puts it. así es como lo describe un curso de milagros. It says you walk the world the same way that others do, Dice, caminas por el mundo tal como lo hacen otros, except you smile more frequently. solo que sonríes con más frecuencia. It's fun to know the truth. Esto es la verdad. It's fun to know that there is a happy ending to all of this. Es divertido saber que hay un final feliz para todo esto. And it's that happy ending that we'll be working toward. Y es este final feliz hacia el que vamos a trabajar, hacia donde vamos a ir. And we will get to it faster, and we will begin to experience what the Course calls the happy dream. Y iremos allí más rápido y empezaremos a experimentar lo que el curso llama el sueño feliz. Course in Miracles is a happy form of spirituality. Un curso de milagros es una forma feliz de espiritualidad. At first, people take it very seriously because it looks very intellectual. Al principio la gente lo toma muy en serio porque parece muy intelectual. But that's because intellectuals, they want it to look that way because that's the only way that they can accept it.
Y bueno, esto es porque para los intelectuales esta es la única manera en que pueden aceptar el curso. But if you look more closely, you'll notice that the course does talk about the happy dream. Pero si lo miras más de cerca te darás cuenta de que el curso habla del sueño feliz. It talks about being a happy learner. Y habla de ser un aprendiz feliz. One of the 10 characteristics of a teacher of God is joy. Y una de las 10 características del maestro de Dios es la alegría. This is not your suffering, sacrificial Jesus. Este no es el Jesús sufriente que pide sacrificio. Because that's not what Jesus was really like 2,000 years ago. Porque realmente Jesús no era así hace 2000 años. He was happy Él era feliz and he remembered to laugh y se acordaba de reír. and he liked to bring out the joy in other people. Y le gustaba provocar la alegría en otros. And it's a happy form of spirituality that we will be practicing in Barcelona. Es una espiritualidad feliz esta que vamos a practicar en Barcelona. So I hope that you'll be there. I would love to see you. De modo que espero que estéis ahí, me encantará veros. And we will also have a meditation that I'm going to teach you that I use. También tendremos una meditación que yo os enseñaré, una meditación que yo empleo. And it kind of combines meditation with what A Course in Miracles calls true prayer. Y combina la meditación con lo que un curso de milagros llama verdadera oración. And we are also going to have time for questions and answers. También tendremos tiempo para preguntas y respuestas. So we're going to be covering a lot of things. De modo que vamos a cubrir muchas cosas. But the goal of all of it is to get you home much faster than you would have. Pero el objetivo de todo ello es llevarte a casa mucho más rápido que de otro modo. And I can't wait to be there. And the date is coming up pretty fast now. So I'm looking forward to it. Y tengo muchas ganas de ir ahí y casi no puedo esperar y los días pasan muy rápido. Thank you. Muchas gracias. Gracias. Chao, Gary. Thank you. Bye, Gary. Bye.